Sin más, dejo la palabra a David Barroso, que es responsable de inteligencia de seguridad en Telefónica Digital y que nos hablará sobre riesgos de identidad para los ciudadanos y para la Administración, y que ha prometido dar una presentación muy entretenida, habida cuenta de la hora en la que estamos. Que la disfrutéis. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Lo primero, agradecer a la organización el poder estar aquí y agradeceros también a todos vosotros el que estéis aquí. Como han comentado, es quizás de las horas peores, puesto que después de comer pues siempre nos da bastante pereza el venir, sobre todo a escuchar presentaciones, ¿no? Y nos entra un poco el sueño. Entonces, lo que he intentado hacer también es, como quiero hablar de algo que a su vez puede ser aburrido, pero también interesante, que es el tema de la identidad, es orientarlo un poco a definir un poco más qué es la identidad y también ver qué riesgos tenemos como ciudadanos en cuestiones de identidad y también qué riesgos tiene la administración pública. Al final estamos en un congreso de administración públicas, con lo que también quería definir un poco qué riesgos existen con ejemplos de los que ha habido últimamente donde ha habido problemas de identidad en las administraciones públicas. Entonces, para empezar, como yo creo que a todos nos suena a lo que es los robos de identidad, he encontrado un pequeño vídeo que vamos a ver donde hablan ya de robos de identidad y las repercusiones. Gente que les han pedido préstamos a su nombre, gente que se han comprado hasta un coche a su nombre. Entonces, claro, el problema viene cuando luego la empresa repercute sobre ti. A 1 de cada 5 internautas le han robado alguna vez la identidad. Es lo que le ocurrió al poeta Ángel Guinda. Un ladrón se hizo con todos los contactos de su correo electrónico y comenzó a pedirles dinero. Sientes que tu identidad efectivamente ha sido robada, pero no solamente robada, sino manipulada fraudulentamente con malos fines que pueden afectar a tu propia imagen de honestidad. Los delincuentes siempre intentan cometer sus fechorías sin dejar huella. Internet puede ser a veces un territorio fácil para suplantar la identidad de otro, pero no pasa solo en la red. El español Óscar Sánchez está preso en Italia y él insiste en que un narcotraficante utilizó su DNI. Se llama Óscar Sánchez y lleva más de 600 días en una cárcel italiana. Es el mejor y más triste ejemplo de la pesadilla que puede vivir una víctima de una suplantación de personalidad. Una compañera de trabajo le pidió su DNI para que un amigo suyo pudiese coger de correos un paquete. Pero su DNI fue a parar a un narco uruguayo al que Italia investigaba como un enlace de la camorra napolitana. La Guardia Civil detiene en 2010 a Óscar en Montgat, Barcelona, cumpliendo una euroorden de Italia. Al Tribunal de Nápoles no le sirvieron las pruebas presentadas por su defensa y lo condenó a 14 años de prisión. En unos días revisan su caso con un quinto informe de comparativas de voces hecho por forenses italianos. Pienso que está secuestrado y pensamos que el día 21 ya debería ser definitivo. El caso de Óscar ha supuesto un punto de inflexión para los que ejecutan las euroórdenes. En este caso, los países reclamantes de una detención y de una posterior entrega nos aseguren que la persona que están reclamando pues está perfectamente identificada y podamos tener una cierta seguridad de que no va a ocurrir nuevos casos como el de Óscar Sánchez. El tráfico de documentación precede casi siempre a otros delitos. El hombre al que siguen los detectives de una agencia simuló morirse hasta 9 veces con nombres diferentes para cobrar los seguros de compañías. Así consiguió cerca de 1,5 millones de euros y fue difícil descubrirlo porque... Lo que pasa es que tenía apellidos muy simples, entonces eran apellidos muy españoles y las coincidencias son múltiples, ¿no? Y esa es una de las grandes dificultades. Es como John Smith en Estados Unidos, o sea, te vas a encontrar 3 millones. En muchos casos la persona se inventa múltiples identidades y llegar a la última, la verdadera, es lo realmente costoso según los investigadores. Algo que ocurre sobre todo en Internet, donde según empresas de seguridad antivirus, el robo de identidad afecta a 1 de cada 5 internautas. Yo solo queríamos ayudarte. A Ángel le robaron sus más de 1000 contactos de mail. El ladrón, en nombre de Ángel, pidió dinero a cada uno de ellos. Decía que estaba de viaje fuera de España y que le habían quitado la cartera. Tu identidad efectivamente ha sido robada,
pero no solamente robada, sino manipulada fraudulentamente con malos fines que pueden afectar a tu propia imagen de honestidad. Los que investigan de cerca este delito en Internet dicen que cada vez tienen más denuncias, sobre todo por fraudes. Han pedido préstamos a su nombre, gente que se han comprado hasta un coche a su nombre. Entonces, claro, el problema viene cuando luego la empresa repercute sobre ti. Porque tú tienes que andar ya dando explicaciones, empresa por empresa, decir, no, mire, que no soy yo. La suplantación de perfil a famosos en las redes sociales también está a la orden del día, pero si el suplantador no injuria o daña la imagen del suplantado, no es delito. Lo que no cesa tampoco es el acoso a menores en la red por adultos que se inventan un nuevo nombre y reducen su edad. Lo saben las organizaciones que trabajan para prevenir y asesorar a las víctimas, como esta de Aliados. No hay perfil concreto del acosador. El acosador lo que hace es adecuarse de alguna manera, construyendo su perfil en función de las expectativas que tiene la víctima, la que está al otro lado de la pantalla, y qué es lo que espera de él para asegurarse ese contacto, ¿no? Y es que ser otro es para muchos delincuentes su primer escondite para no dejar rastro. Bueno, como hemos visto, realmente estos son robos de identidad casi en el mundo real, que estoy seguro que muchos de vosotros lo habéis sufrido, porque ¿alguno de vosotros alguna vez os han clonado la tarjeta de crédito? ¿Alguno ha tenido, no sé, movimientos extraños en la tarjeta? ¿Os ha llamado a vuestro banco diciendo que tenéis cargos en vuestra tarjeta? Es algo bastante común, ¿no?, que ocurre. ¿Alguno de vosotros también quizás haya recibido alguna vez correos, como comentaba el señor, de amigos vuestros diciendo que estaban en Londres, habían perdido la cartera y que necesitaban que les mandáramos dinero de forma rápida? ¿Algunos ha pasado alguna vez? Bueno, hay unas cuantas manos que sí que parece que ha pasado. También, por ejemplo, estoy seguro que muchos de vosotros os ha pasado o conocéis gente que de repente vuestro ordenador ha dejado de funcionar y os pedían dinero para recuperar vuestros datos, que es el famoso virus de la policía. Seguro que habéis visto y ha pasado mucho, sobre todo en España. Luego lo veremos un poco. Es decir, hoy en día tenemos grandes peligros a la hora de robo de identidad. Quizás el mayor peligro que tenemos en Internet, y todos somos un poco objetivo, no solo de las bandas organizadas de crimen que se dedican al tema de delitos en Internet, sino también para personas quizás más autodidactas que buscan pues un dinero rápido o buscan la forma de impersonar a una persona pues para cometer otro tipo de fraude en la vida real, como puede ser pedir un préstamo, comprar un coche o cualquiera de los ejemplos que comentaba el comandante de la Guardia Civil. Entonces, antes de todo tenemos que definir qué es la identidad, porque muchas veces hablamos de identidad pero no sabemos qué es. Entonces yo creo que la identidad es principalmente quién eres. ¿Quién eres? Puesto que es una forma de definirnos a nosotros mismos y la forma de que alguien nos pueda identificar. Entonces, si por ejemplo en mi caso digo, pues ¿quién soy yo? Pues en este caso yo puedo decir, vale, pues voy a buscar mi identidad particular, este soy yo, para que yo pueda autenticarme o pueda identificarme, por ejemplo, con la administración pública, con un banco, con Facebook, con Twitter, etcétera. Entonces, en mi caso, yo tengo múltiples identidades. Es decir, soy una persona que me parezco al de la fotografía, mi nombre es David Barroso, soy español, vivo en San Sebastián. Esta es mi localidad concreta y de la ciudad donde vivo y mi piso donde vivo en San Sebastián. Por supuesto soy hombre, no soy mujer, es algo que se puede ver. Esta es mi fecha de cumpleaños, con lo cual de aquí puedo deducir que tengo 35 años, que soy mayor de 16, que a su vez también soy mayor de 18, mayor de 21, que soy menor de 65, que he estudiado en la Universidad Complutense de Madrid, trabajo en una empresa que pertenece a otra empresa. Es decir, de alguna manera podemos identificar quién soy yo, ¿no? Además, pues tengo múltiples identidades más con las cuales puedo identificarme. Tengo una dirección de correo de trabajo, tengo otra dirección de correo de trabajo, tengo otra dirección personal, tengo más direcciones personales, más, etcétera. Tengo, por supuesto, mi perfil de Twitter, tengo mi perfil de Facebook, tengo mi perfil de LinkedIn. Seguro que muchos de vosotros estáis viendo un poco retratados, ¿no?, de la cantidad de identidades que tenemos en Internet. Por supuesto, también tengo más cosas. Tengo Skype, tengo mi número de teléfono personal, que casualmente es el que uso para identificarme en WhatsApp, porque imagino... ¿Hay alguno de vosotros que no usa WhatsApp? Mira, sí que hay un par de ellos. Pocos. También uso Telegram, que bueno, ahora como es de los rusos, pues para eso no dar todo a Estados Unidos, pues le doy también información a los rusos. Uso Line, que es japonés. Con lo cual también, bueno, tengo número de trabajo, tengo número personal de casa. Es decir, tenemos múltiples formas de intentar demostrar nuestra identidad. Pero identidad también es lo que me gusta. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta pues, la Real Sociedad, que es algo que, bueno, aquí igual no sé cómo sienta, pero yo soy de la Real. Me gusta, por ejemplo, Nadal.
me gustan ciertos libros, me gustan libros técnicos también de informática, que son muy famosos, también leo algún tipo de revistas, me gustan ciertas películas muy comunes, pues llevo cierto tipo de ropa, me gustan cierto tipo de coches o conduzco cierto tipo de coches, pero básicamente eso me define quién soy yo, es decir, me define quién soy y también lo que me gusta. Eso es más o menos mi identidad. Y a la hora de intentar comunicarme, por ejemplo, en la vida real, ¿cómo transferimos mi identidad? ¿Cómo yo puedo decir a alguien quién soy yo? Entonces, ¿cómo realmente se transfiere? Pues digamos que ha habido bastantes diferencias en el transcurso de la historia. Históricamente, al principio, pues un poco hace mucho, desde el principio de los tiempos, todo era de forma verbal. Es decir, yo me encontraba con alguna persona y le decía, pues yo soy don Juan Tenorio y soy el conde de Rocamor. Y la persona realmente tendría que confiar en la persona que lo estaba diciendo. Es decir, había una confianza entre personas, puesto que no había una forma un poco fehaciente de demostrar quién eras. Por supuesto, sí que existían, por ejemplo, los certificados de nobleza, donde, pues, según el árbol genealógico del que pertenecías, pues podías decir que tenías ciertos cargos, o eras un noble o no eras noble, podías ser un hijo bastardo. Es decir, había también ahí muchos problemas de estar claro quién definir de qué familia eras o qué identidad eras. Con lo cual todo eso era fácilmente falsificable. Es decir, era muy fácilmente falsificable pues, falsificar, por ejemplo, un certificado de nobleza, un certificado de paternidad, y que por desgracia pues, hemos sufrido durante cientos de años hacia atrás en la historia de la humanidad. Ahora es un poco diferente, pero no tanto. Es decir, tenemos identificaciones oficiales. Esas identificaciones oficiales, muchas ya son locales, pues por ejemplo a nivel de comunidad autónoma, a nivel de provincia, a nivel de ciudad, a nivel de ayuntamiento, de diputación, de club, de gimnasio, de cine. Es decir, también tenemos ese tipo de identificaciones y casi todas ellas cumplen o comparten una cosa, que suele ser una identificación con foto. Esa identificación con foto la vemos en múltiples sitios. Por ejemplo, el caso más común son los pasaportes. Tenemos, por ejemplo, el DNI en España, aunque también se utiliza en muchos otros países. En otros países, por ejemplo, que no quieren tener DNI, como el caso de Reino Unido, pues no tienen un documento parecido al DNI. En Estados Unidos, por ejemplo, pues utilizan el carnet de conducir como forma de identificar. Pero básicamente todo ello suelen ser de carnets con una fotografía. Esa fotografía, ese carnet con fotografía se basa siempre en unas relaciones de confianza. Es decir, que yo pueda demostrar de alguna manera que el que aparece en la fotografía, el que dice que soy de la fotografía, soy realmente yo. Entonces, eso lo que queremos hacer cuando queremos transferir esas identidades es que sea globalmente. Es decir, en vez de localmente, que mi carnet de gimnasio pues seguramente solo me sirve para acceder a mi gimnasio, pues lo ideal es tener una identidad global en el que pueda acceder a cualquier tipo de servicio. Como por ejemplo, algo que esté respaldado por ejemplo, España y que diga que yo soy español, que vivo en San Sebastián, en esta dirección y que soy hombre y que soy mayor de 18 años, ¿no? Es algo que, por ejemplo, queremos para acceder a cualquier sitio. Eso es lo que queremos hablar cuando hablamos de identidad. Es decir, algo que me pueda decidir y que pueda identificar quién soy yo, sin que algo pueda o alguien me pueda falsificar mi identidad o me pueda robar mi identidad, como hemos visto en el vídeo primero. Entonces, identidad es lo que digo sobre mí, como hemos visto, pero también es lo que dicen otros sobre mí. Y esto es más importante porque generalmente se confía más en los otros que en mí mismo. Es decir, yo puedo ahora mismo decir que soy Scarlett Johansson y puede ser que, pues, que muchos, o no, seguramente unos pocos solo me creeríais. Pero en cambio, si yo digo que soy David Barroso, pues de alguna manera puede tener más sentido y me creeríais más. O si aún más saco mi DNI y el Estado español dice que soy David Barroso, es decir, un tercero dice que yo soy David Barroso, un tercero confiable, pues está claro que yo soy David Barroso. Es decir, identidad es una especie de reputación, es decir, lo que dice un tercero sobre mí y que de alguna manera certifica, atestigua o de alguna manera autoriza que esa identidad soy la que tengo yo. Es decir, eso es lo que dice alguien sobre ti. Es un poco cuando queremos hablar de identidad. Entonces, cuando hablamos de identidad, ¿dónde usamos esa identidad? ¿Dónde se usa la identidad que puede certificar un tercero? Pues en lo que denominamos transacciones de identidad. Es decir, es cuando yo me intento identificar, me intento autenticar en la vida real. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Pues generalmente hoy en día ocurre de varias maneras. Pues la más común puede ser verbalmente. Yo me encuentro ahora, por ejemplo, he conocido a ciertas personas, pues lo primero que hago es saludar, decir mi nombre y de alguna manera hay una relación de confianza que piensan que lo que estoy diciendo es verdad.
es algo totalmente verbal. También puede ser por teléfono, pues cuando nos llama Yastel, Telefónica o alguien a intentar vender sus servicios, que se intenta identificar como esa empresa. Es decir, por teléfono pues también puede ser. También puede ser un formulario de papel. Cuando vamos, por ejemplo, a un sitio donde nos pidan rellenar un formulario con nuestros datos, pues estamos, digamos, dando nuestra identidad en ese formulario de papel. Pero ¿cuál es el problema de estos 3 casos que he comentado? Pues que son datos no verificados. Es decir, yo ahora mismo lo que he comentado, puedo saludar a alguien y decir, hola, pues me llamo Pepe Sancho, y la otra persona se lo va a creer, es decir, porque no me conoce, con lo cual son datos no verificados. Lo mismo que si alguien me llama por teléfono y digo que soy Telefónica, o soy Movistar, o soy Yastel, o soy la administración pública, pues seguramente la otra persona se lo puede llegar a creer. O incluso si relleno un formulario de papel pues para darme de alta a un gimnasio y pongo mis datos falsos, pues también seguramente el gimnasio se lo crea. Es decir, no son datos contrastables de forma verídica, con lo cual nos hace siempre confiar en la persona. Entonces, ¿cómo podemos verificar estos datos? Pues pongamos un ejemplo muy claro. Imaginemos que yo quiero ir a una discoteca en Ibiza y pues me apetece tomarme un gin tonic, ¿no? Ahora que está tan de moda los gin tonics, y de repente veo un cartel que dice que está prohibido dar alcohol a los menores de 18 años. Entonces, cuando me acerco a la camarera para pedirle un gin tonic, pues digo, por favor, ponme un gin tonic con romero o como sea, ¿no? Que ahora que está tan de moda. Y la persona, en este caso, me va a decir, vale, pero yo tengo que, de alguna manera, comprobar que eres mayor de 18 años, puesto que la ley exige de esta manera. Es decir, ¿cómo me va a identificar a mí? Entonces, en la vida real tenemos múltiples opciones. Es decir, podemos elegir, que es un poco la diferencia con la vida online, que luego veremos. Entonces, yo puedo elegir qué identificación usar. Puedo usar mi DNI, puedo usar mi carnet de conducir, puedo usar mi pasaporte, puedo usar igual, si me deja, el carnet del gimnasio, si lo quiere utilizar o ella se lo cree. Es decir, puedo elegir diferentes formas de identificarme ante estas personas. En el caso, por ejemplo, del DNI, ¿qué va a hacer esta camarera cuando le pide y le dé el DNI? Pues va a coger mi DNI y va a decir, vale, pues voy a ver primero la fotografía y voy a ver si la persona que dices que eres te pareces a la fotografía. Esto también, bueno, es un poco sui generis porque muchas veces no nos parecemos mucho, ¿no? En los DNIs, puesto que ponemos fotos de más joven o ponemos con barba, sin barba, o más delgado, más gordo, con lo cual, bueno, no es muy certero, pero digamos una forma de comprobarlo. Es decir, comprobamos que la persona es igual, que la fotografía coincide con la persona que me está dando esa identificación. También, ¿qué vamos a comprobar? Pues la fecha de nacimiento, porque queremos comprobar la edad. Es decir, vamos a ver qué fecha ha nacido para comprobar si es mayor de 18 años. Es algo que podemos ver. Y además, ¿qué vamos a mirar? Pues vamos a mirar ciertos datos en la identificación para ver si es un tercero de confianza el que ha dado esta identificación, porque puede ser un DNI falso. Entonces, ¿qué miramos? Pues miramos pues, la serigrafía del DNI, los hologramas que tiene el DNI. Puedo mirar, por ejemplo, por supuesto, la fecha de caducidad, para si está caducado o no. Puedo mirar si parece endeble. Es decir, podemos tener ciertas comprobaciones para comprobar la identificación, que es algo para... El objetivo es intentar ver que es una credencial válida. Ese es el objetivo que tiene en este caso el camarero al que le hemos pedido un gin tonic. Entonces, otra vez, se basa en algo de confianza. Estamos confiando en un tercero. Y ese tercero me va a poder decir que yo soy, en este caso, español y el Ministerio de Interior del Estado español está capacitado para generar un DNI a mi nombre que me garantiza que yo soy esa persona y que no soy Pepe Sancho o Scarlett Johansson, ¿no? Digamos cómo funciona. Y si todo eso está correcto, entonces estoy autorizado y podré pues, tomarme un gin tonic en la discoteca. Es como un poco funcionamos desde hace muchos años o centenas de años en la vida real. Entonces, esas transacciones de identidad tienen varias propiedades. La primera de ellas es que son totalmente asimétricas. Es decir, hay una confianza asimétrica. ¿Por qué? Porque en este caso no hay relación entre el que está certificando yo soy David Barroso, que en este caso es el gobierno español, con la discoteca. Es decir, no existe una relación directa entre el gobierno español con la discoteca para decir que yo soy mayor de 18 años, sino que es esta identificación en la cual me da esa escalabilidad para poder identificarme a todos los sitios que yo quiera, en este caso para decir que yo soy español y que en este caso España garantiza que yo soy este ciudadano, y en este caso nunca España, en este caso el gobierno español, que es el que genera, o el Ministerio de Interior, que es el que genera el DNI, nunca participa en estas transacciones de identidad. Es algo que me garantiza ciertas cosas. La primera de ellas y la más importante es la privacidad. Es decir, el gobierno español no sabe, por ejemplo, que me he tomado un gin tonic en esa discoteca en ese momento y he utilizado un documento o una identificación que han generado ellos. Entonces, cuando hablamos de privacidad,
hoy en día yo creo que está en boca de todos. Es decir, si hemos visto las noticias de Edward Snowden, hemos visto lo que hace la NSA, lo que hacen otros gobiernos, lo que hacen los gobiernos entre sí, pues está claro que, bueno, de toda la vida los espías espían, ¿no? Yo creo que hoy en día no nos podemos llevar las manos a la cabeza por decir que la NSA nos está espiando, ¿no? Pues es subjetivo, ¿no? Igual que el servicio secreto francés, pues también nos intenta espiar, o el servicio secreto español espiará a otras potencias. Es decir, los espías espían. Yo creo que eso no es nada que haya nuevo, ¿no?, en el mercado. Pero sí que lo que estamos viendo es que esta privacidad que pensábamos que teníamos, pues cada vez está más destrozada. Y ahora veremos un poco en el mundo online como, al igual que en el mundo real, sí que estamos protegidos de alguna manera para identificarnos con cierta privacidad, en el mundo online eso no existe. Y es algo que cada vez tenemos menos. Estamos usando servicios de terceros en los cuales nosotros no somos el usuario, sino somos el propio producto. De tal manera que nuestros datos los están utilizando para su beneficio, para vendérselos a terceros, para dárselos a gobiernos o para otro tipo de servicios que quieren hacer, y nuestra privacidad se queda por los suelos. Entonces, cuando hablamos en el mundo real, cuando por ejemplo yo utilizo mi DNI para autenticarme, existe esa característica de privacidad y yo decido cuándo o dónde lo enseño. Generalmente, y casi siempre puedo decidir cuándo o dónde lo enseño. Entonces, cuando hablamos de identidad, si hablamos de un resumen, la identidad es lo que digo sobre mí, que yo creo que queda claro, es lo que dicen otros sobre mí, este tercero de confianza que generalmente tiene más razón, pero también hay que separar ciertos conceptos. Hay que separar el concepto de adquisición y presentación. Por ejemplo, adquisición sería cuando yo voy a la policía a obtener mi DNI, y presentación cuando, por ejemplo, lo presento en una discoteca, con lo cual son totalmente separados, existe privacidad, yo decido si lo quiero enseñar o no en la discoteca. Y luego existe también diferencia entre identificación y autorización. Es decir, una forma de identificarme, de saber que yo realmente soy David Barroso, y una forma de autorizarme cuando yo accedo a un servicio donde yo ya puedo autorizarme con la identidad que yo hubiera deseado, que es bastante diferente. Entonces, con todos estos parámetros, esta identidad del mundo real nos dota de dos cuestiones principales o dos cosas principales: escalabilidad y privacidad. Escalabilidad en el sentido de que yo puedo utilizar mi identidad en todos los sitios que yo quiera, y privacidad en el sentido de que nadie, o por lo menos la gente que me ha dado mi identificación, o el gobierno, o el grupo, o la empresa que me haya dado mi identificación, no sabe qué estoy haciendo con esa identificación y existe una privacidad sobre ello. Y estas identidades generalmente las controlamos, o por lo menos casi siempre, que es un poco la parte importante del mundo real. Que de alguna manera nosotros controlamos nuestro pasaporte, nuestro DNI, y sabemos a quién se lo damos y podemos decir si se lo damos o no. Pero si volvemos al mundo digital, todo esto cambia. Entonces, si hablamos de qué es la identidad digital, esto ya no es algo sencillo, ya no es tan fácil como quién soy, en dónde vivo, qué me gusta o qué dicen otros de mí. Todo esto ya se queda un poco más difuminado, más borroso. Entonces, cuando hablamos de identidad digital, realmente cuando vamos a un servicio online, cuando contratamos pues, un nuevo servicio por Internet, pues generalmente ¿qué nos encontramos? Un registro típico de servicio online, que es un formulario, que son pues como los que aparecen por la pantalla, típicos formularios donde piden nuestro nombre, apellidos, dirección, nombre de usuario, contraseña, etcétera. Es decir, cada vez que queremos crear un servicio o queremos hacer un servicio online, tenemos que rellenar estos formularios. ¿Y qué tienen en común estos formularios? Pues que todos son incómodos. Es decir, estamos hartos de escribir 20 veces o 200 veces nuestros datos, de que esos datos se queden aislados en sus sitios, de que luego roben esos datos, de que luego hagan con esos datos lo que ellos quieran. Con lo cual el mundo online no es tan fácil como el mundo real. De hecho, podría ser mucho más sencillo, puesto que cuando nosotros rellenamos un formulario en online, por ejemplo, imaginaros que queremos comprar un dominio en Internet o queremos comprar una televisión por Internet, al darnos de alta en esa tienda online, los datos que metemos siguen siendo sin verificar. Es decir, es igual que cuando anteriormente o cuando en el mundo real me encuentro a alguien por la calle y me presento. Es exactamente el mismo caso. Es decir, yo compro una televisión y puedo poner los datos que yo quiera. Puedo poner datos de una tarjeta robada o una tarjeta clonada, puedo poner datos del titular que yo quiera. Es decir, nadie asegura que lo que yo estoy poniendo es verdad. No hay un tercero de confianza que me garantiza eso. Y aún peor,
puesto que no podemos ver a la persona. Es decir, no podemos saber si el que está metiendo los datos qué tipo de persona es, puesto que puede decir que es un hombre y es una mujer, por ejemplo. O yendo más lejos, que incluso no sea una persona y sea un programa de ordenador que está automatizando, por ejemplo, la creación de usuarios en servicios online. Ni siquiera podemos saber que es una persona. Cuando en el mundo real, si yo me encuentro ahora que he conocido a personas, pues por lo menos puedo ver que no soy un robot o que no soy un alienígena o una persona extraña, ¿no? Entonces, es todavía peor en el mundo real. Además, en el mundo real, ¿con qué solemos autenticarnos? Pues con usuario y contraseña, ¿no? Generalmente tenemos esas dos, digamos, vías de autenticación. En casi todos los servicios que tenemos, menos en algunos quizás más extraños, que usamos igual certificados digitales, generalmente usamos usuario y contraseñas. Y en todos ellos compartimos multitud de usuarios y contraseñas. Entonces, un usuario y contraseña no es una identidad, puesto que un usuario y contraseña demuestra quién eres, demuestras más que quién eres, qué eres, sino que demuestras que eres una entrada en una lista de identidades, una lista de directorio de identidades que tiene esa tienda online, de usuarios y contraseñas. Pero no demuestra quién eres realmente, sino simplemente demuestras que eres un usuario válido de esa aplicación. Pero no realmente puedes demostrar que yo soy David Barroso, que vivo en San Sebastián y que me gusta la Real Sociedad, por ejemplo. Entonces, todo esto es lo que siempre se llama como identidad 1.0, es decir, es identidad como antigua, ¿no? Es decir, es la que hemos tenido toda la vida, no es confiable, pero seguimos usándola, porque ¿cuántos de vosotros usáis servicios online donde tenéis que rellenar estos datos así? ¿No? Yo creo que el 99,9% de los servicios son hoy en día así, no son confiables. Entonces, ¿eso qué provoca? Provoca, por supuesto, una confianza totalmente opaca, porque estoy dando mis datos a un tercero que no sé qué va a hacer con ellos, que tampoco comprueba que yo soy realmente, que esos datos son verídicos. Estoy dando mis datos a una única autoridad, que puede ser un servicio, pues Amazon, Google, Facebook, Blogger, etcétera. No me deja elegir credenciales o identificaciones para a la hora de identificarme. Es decir, no es como cuando yo elijo que si el pasaporte, que si el DNI, que si mi carnet de estudiante. No. Cuando voy a un sitio de estos no me deja elegir. Tengo que usar solo su usuario y contraseña, con lo cual no es portable. Es decir, solo ese usuario y contraseña me va a funcionar para ese sitio, con lo que estamos ante totalmente un silo. Es decir, un silo de información donde tiene usuarios y contraseñas, no hay identidades, sino hay usuarios y contraseñas, y yo estoy utilizándolos en ese sitio. Es decir, estamos un poco restringidos por muchas limitaciones. Entonces, ¿cómo evitamos la vida real? ¿Cómo evitamos esos DNIs? Es decir, ¿cómo demuestro que yo soy español, que vivo en San Sebastián, que vivo en cierta dirección de San Sebastián, que soy, por supuesto, hombre, que soy mayor de 18 años, que estudio en la Universidad Complutense y que trabajo en una empresa que es de Telefónica, etcétera? Es decir, ¿cómo demuestro todo esto online? Ahí está un poco la gracia de ver cómo en Internet se puede proveer este tipo de servicios. ¿Pero cuál es la respuesta? Que hoy no es posible. Hoy no es posible poder identificar de forma fácil, amigable para el usuario, identificar realmente al usuario con esas características de quién soy, qué me gusta o, por ejemplo, dónde vivo, y que sea multiservicio y que pueda usarlo en donde yo quiera, tanto en La Rioja, en Madrid, en España, en La Coruña o en Argentina o en Estados Unidos. Es decir, hoy en día no existen cosas parecidas. Existen intentos. Por ejemplo, uno de ellos es el DNI electrónico, que seguro que todos habéis tenido igual historias de amor y odio con el DNI electrónico, ¿no? ¿A cuántos os gusta el DNI electrónico? Bueno, hay una persona, dos personas. Ah, vale. Bueno, entonces quitamos uno. 2 personas le gusta el DNI electrónico. El DNI electrónico, por supuesto, fue un buen esfuerzo por parte del gobierno español. De hecho, fue algo pionero y muchos otros países nos han copiado, sobre todo en Latinoamérica. Pero ¿cuál es el problema que tenemos con el DNI electrónico? Es decir, tenemos muchos problemas con el DNI electrónico. El principal de ellos es que solo va a funcionar en España, no es multipaís. El problema también que la web tiene que soportarlo, es decir, la web tiene que estar programada para soportar el DNI electrónico, y lo peor de todo es la incomodidad del usuario. Es decir, tenemos que usar un lector de Smart Cards para el DNI electrónico, pues que es difícil, pues no viene con el ordenador de serie, generalmente los perdemos, no funciona, y sobre todo pues que el PIN, por ejemplo, se olvida. ¿Cuántos de vosotros os acordáis del PIN del DNI? Bueno, unas 15-20 personas. El problema que tenemos también es que el PIN es bastante costoso de olvidar, de acordarnos, a veces el chip se estropea, es decir, no ha sido algo bastante útil hoy en día. Hay otras opciones, y una de ellas empezó Microsoft en el año 99, que fue Passport.
Passport fue un intento de Microsoft de intentar generar una identidad única para los servicios online. Al final fracasó porque Microsoft pues, quería orientar todo al mundo Microsoft, intentar, en vez de ser algo más abierto y abrirse al resto de tecnologías, al resto de, por ejemplo, de empresas que pudieran usar su tecnología de Passport de identidad. Pero este producto es del año 99, es decir, del año 99 al día de hoy han pasado 15 años y todavía estamos con los mismos problemas. Tenemos cosas parecidas a lo que intentó Password. Una de ellas es, seguro que conocéis y que habéis usado alguna vez, que es, por ejemplo, Facebook. Facebook ha intentado ser un proveedor de identidad en Internet y cada vez hay más webs que tú te puedes hacer login por Facebook. Ya no tienes que crearte tu usuario y contraseña, ya no tienes que rellenar esos formularios, sino que puedes utilizar tu propio usuario de Facebook. ¿Qué problemas tenemos? Pues otra vez los mismos de antes. Facebook al final es un silo cerrado, tiene tus datos, los usa para lo que quiere, luego sabe a qué otros sitios accedes, no es transparente con esa información, con lo cual tampoco es la solución ideal. Y como Facebook ha habido otros muchos proveedores de identidad en Internet que nos ofrecen esas garantías o esa posibilidad de acceder a sitios con nuestros usuarios de otros servicios, como por ejemplo Google, Yahoo, Twitter, Windows, que es la evolución del Passport que crearon en el 99, o incluso LinkedIn, o muchos de ellos. Todos ellos cumplen una normativa o una alianza que se llama OpenID, que lo que intentan es eso, que puedas usar servicios identidades de terceros en otros servicios, de alguna manera creando esa federación de identidad, que tampoco ha terminado de convencer mucho a los usuarios, a las empresas. También luego ha habido otro tipo de alianzas como FIDO, que es quizás la que hoy en día está más de moda, donde también empresas intentan crear el nuevo Passport que hizo Microsoft en el 99, pero yo creo que todas están equivocadas en el sentido de que se olvidan de la privacidad del usuario. Todas intentan barrer para casa y pocas piensan un poco en la privacidad del usuario, que hoy en día es quizás lo que más nos preocupamos. Muchas de ellas se utilizan protocolos que seguro que suenan como OAuth, donde lo que intentamos es dar ciertos permisos a terceros sin pasarle usuario y contraseñas, pero nos encontramos con multitud de problemas, principalmente esa federación de silos. Es decir, tenemos unas identidades federadas, pero totalmente son silos cerrados y son problemas de alguna manera opacos y autoridades únicas que tienen nuestra identidad. Es decir, no queremos identidades cerradas, sino que lo que los usuarios queremos es una única identidad. Es la principal un poco razón que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, un caso muy práctico. Seguro que muchos de vosotros usáis Passbook en vuestro iPhone. Este, por ejemplo, es una foto de mi Passbook. Son simplemente billetes de avión. Pues es increíble que podamos tener, pues, por cada billete de avión, por ejemplo, una identidad por cada compañía con la que volamos. Y además tenemos un montón de problemas más adicionales a la situación actual. La principal de ellas es que reusamos las contraseñas. ¿Cuántos de vosotros reusáis las contraseñas en los servicios? Pues es un mal común que cada vez pues, nos lleva a lo peor. De hecho, hay una página que podéis ver que se llama Hi-Fi Beam Pound, que lo que hace es recopilar todos los usuarios contraseñas que han sido robados de todas las grandes empresas, los han aglutinado en esta página. Entonces tú puedes poner tu email y te va a decir si tu email está incluido en los que han sido robados. ¿Por qué funciona así? Porque puede que yo tenga toda la seguridad del mundo de la NASA en mi ordenador, pero si yo uso, imaginaros, Facebook o Google o Adobe, o me he registrado en Amazon para comprar libros, y de alguien accede a Amazon y roban todos sus usuarios, dentro de esos usuarios están también mi usuario y contraseña. Entonces, esta página lo que hace eso, lo que hace es que tú puedes poner tu dirección de email, y en este caso he puesto la mía del trabajo y pone que no está comprometida, pero puede que otra sí. Entonces, aquí ponéis vuestro email y básicamente os dicen si en todos estos robos gigantes que ha habido de información de usuarios y contraseñas están vuestros datos o no. Porque para que tengamos un dato, en 2013 hubo 2.164 incidentes de robos de usuarios en el mundo conocidos, es decir, no son todos los que son, puesto que son los que se publicaron o los que hubo información o que los atacantes publicaron o volcaron los usuarios y contraseñas en algún sitio. Y en total hubo 822 millones de identidades robadas en Internet. Con lo cual es muy fácil que dentro de esas 822 millones haya alguna entidad nuestras de las que hemos visto al principio. De alguno de nuestros email, de nuestros usuarios de Facebook, de usuario de Adobe, usuario de Google, usuario de LinkedIn, cualquier servicio que haya sido comprometido en el último año. También existe una página web muy interesante que se llama datalossdb.org, donde intenta hacer un seguimiento de todas estas grandes brechas de seguridad que ha habido en los últimos años. Este es un listado por tamaño de datos robados por empresa. Vemos que la primera de ellas, igual no se ve muy bien del final, es Adobe,
que el 3 de octubre de 2013, es decir, hace escasamente unos 7 meses, perdió o le robaron 152 millones de usuarios y contraseñas de sus sistemas. Que ese es un poco el máximo, ¿no?, que tienen esta página de robo. Luego el siguiente de 150 millones pues fue hace ya 2 años en una empresa llamada Shanghai Roadway del tren. Luego 140 millones, una organización que no se conocía pero que se decía que era de la administración pública norteamericana. Bueno, aquí veis un poco el listado por el top 10, digamos, hasta aparece el quinto, el que es el quinto, que es el que aparece 110 millones. Este es uno muy reciente, veis, 18 de diciembre de 2013, y lo que fue es un robo a gran escala a una gran cadena de comercios que se llama Target en Estados Unidos. Es una especie de Walmart, una especie, podemos decir, no Carrefour, bueno, es más orientada a productos no alimenticios, pero imaginaos unos grandes centros comerciales que están por todo Estados Unidos. Pues alguien consiguió infectar todos los puntos de venta, pudo infectar donde pasamos la tarjeta a las cajeras, los cajeros a la hora de salir y pagar nuestro contenido que hemos comprado, y cada vez que pasamos nuestra tarjeta nos daban los datos de nuestra tarjeta, clonaban nuestra tarjeta y por supuesto luego aparecían cargos en nuestras tarjetas en otros países casualmente casi en los minutos siguientes. Entonces en este caso hubo 110 millones de tarjetas robadas en Target, que es, yo creo, bastante información. También esta es una pantallazo que hice esta mañana donde aparece ya ordenados por fecha los últimos incidentes. Veis que el último fue el 28 de marzo en una empresa que se llama Credit Karma, que no se sabe cuántos fueron robados. El siguiente también, el mismo día, otra empresa se llama Specs Family Partners, de 500.000 usuarios y contraseñas. Es decir, es algo que es continuo. Cada día existen multitud de incidentes de brecha de seguridad donde se roban usuarios y contraseñas nuestros, porque somos los usuarios de esos servicios. Pueden ser administraciones públicas, pueden ser empresas privadas, pueden ser organismos gubernamentales, pueden ser ONGs, pueden ser empresas o páginas personales. Pero, por ejemplo, esta página está bien para seguir un poco lo que va apareciendo en las noticias, que repito que es información pública, no es información privada. Es decir, si a una empresa le roban los datos y no lo publica, aquí no aparece. Y la gran mayoría de las empresas o gobiernos, cuando les roban datos, intentan no anunciarlo, pues para evitar problemas de imagen y de daño a la imagen que puedan tener. Además del problema de que rehusamos la contraseña, el problema es que nos piden las contraseñas muchas veces, es decir, usurpan las identidades. Y vamos a ver ejemplos concretos que también llevan años funcionando de cómo usurpan identidades de terceros para pedirnos usuarios y contraseñas de nuestros servicios. Con lo cual, antes de pasar a este tema, yo creo que como recomendación a todos los que usáis contraseñas, que habéis levantado la mano yo creo casi todos, usad gestores de contraseñas. Yo creo que eso es la recomendación que más os puedo hacer, y a las personas que se lo he hecho les ha cambiado la vida. Me han dicho que han visto la luz después de empezar a usarlos, donde ya podéis tener una contraseña por cada servicio. Hay muchos gratuitos, desde pues, LastPass, OnePassword. Es decir, si buscáis gestores de contraseña en Internet, aparecen muchos de ellos. Y por ejemplo, mi mujer, que no es informática, no es técnica, en cuanto le mostré uno, ella es forofa número 1 y se lo comenta a todo el mundo, porque es gratuito, para que lo usen, puesto que ya tiene una contraseña por cada sitio que utiliza, y además que el propio navegador se lo autorrellena cuando quiere acceder a cualquier sitio. Es decir, no tiene que acordarse ni escribirlas y están totalmente seguras, con lo cual es una recomendación. Yo, por ejemplo, uso este que se llama OnePassword, que es para Mac, porque yo uso Mac, y para que hagáis una idea, tengo 554 usuarios y contraseñas de webs. Es decir, tengo 554 identidades de webs diferentes que sería imposible. Imaginaos, si reutilizara la misma contraseña, pues la probabilidad de que alguien accediera a una de esas 554 webs sería muy alta. Con lo cual, de esta manera, teniendo un usuario y una contraseña diferente por cada web, pues si alguien accede a esa información y me roba el usuario y contraseña, por ejemplo, porque uno puede ser Adobe, que hemos visto que la han robado, con ese usuario y contraseña nadie va a poder acceder a otros de mis servicios. Puesto que en la gran mayoría de incidentes que estamos viendo a empresas o a gobiernos, muchos de los que aparecen en las noticias, todos son basados en esto. Es decir, cuando yo, por ejemplo, quiero atacar imaginaros al presidente de Francia, y de alguna manera conozco su dirección de email, si encuentro su dirección de email en uno de estos servicios que ha sido atacado, seguramente haya probabilidades de que el presidente de Francia reutilice su contraseña en otro servicio, con lo cual, si en Adobe consigo su usuario y contraseña y pruebo en Google su mismo usuario y contraseña, puede que hasta funcione, ¿no? Y muchos de estos incidentes que están ocurriendo funcionan así, aprovechando estos fallos de que reusamos las contraseñas. Entonces, también hemos dicho que usurpábamos identidades, y todo ello se hace
con una especie de ingeniería social, que es una forma de psicología de intentar engañarnos para que demos datos que no deberíamos de dar. Es un poco lo que puede ser el timo de la estampita de toda la vida o los timos de la calle. Es decir, intentar engañarnos pues, para hacer pensar que estamos en una situación cuando realmente estamos en la situación contraria. Y uno de ellos, de los ejemplos más claros, más clásicos, es el phishing, que lleva con nosotros casi 14 años. El primero fue en 2001 más o menos, donde alguien usurpa la identidad de un banco, de una aerolínea, de cualquier empresa para decir que por nuestra seguridad tenemos que meter ciertos datos, generalmente el usuario, contraseña o número de tarjeta, porque ha habido un incidente y tenemos que comprobar que somos nosotros. La desgracia es que cuando los metemos no lo estamos metiendo en la web real del banco, de la empresa o la aerolínea, sino que es una web falsa que nos va a robar usuarios y contraseñas. E incluso, claro, los atacantes pueden ser más inteligentes y hacer cosas como esta. Este es un caso real de la agencia tributaria que ha pasado varios años, donde casualmente nos dicen que la declaración de la renta nos sale a devolver y que nos ha tocado de repente, pues en este caso 186,80 euros, y que si queremos aceptarlos o no. ¿Cuántos de vosotros estaríais interesados en recibir dinero de la agencia tributaria? Yo creo que es algo que todos nos gustaría, ¿no? Que nos devolviera siempre Hacienda. Pues en este caso, la gran mayoría de la gente va a pinchar, va a meter sus datos, generalmente le pedirán un usuario contraseña o, por ejemplo, generalmente datos de la tarjeta de crédito para decir que te van a meter ese dinero en la tarjeta, pero lo que va a pasar es que no te van a meter el dinero, sino que te van a sacar el dinero en cuestión de minutos también. También existe mucho malware que utiliza esa ingeniería social pues para engañar. ¿Y cómo intenta engañar? Pues haciendo algo también para que la gente pueda pinchar en algo que pueda ser interesante para el usuario. Imaginemos que a mí me gusta jugar al golf o me gusta la Fórmula 1, pues me manda un correo diciendo ¿quieres ganar o has ganado un fin de semana en Montmeló para ver la Fórmula 1? Pincha aquí y mete tus datos que te las enviamos a casa. Pues es una forma muy sencilla, que es eso, de ingeniería social, de sabiendo nuestros gustos, nuestras aficiones, el poder enviarnos algo que nos haga picar y meter nuestros datos. Este, por ejemplo, es un caso de un malware que funciona en Facebook, que lleva también varios años funcionando, que lo que hacía era mandar este tipo de correos donde pues, indicaban que había cintas sexuales de famosos o vídeos sexuales, donde al pinchar nos llevaba a una página tipo YouTube que parece, pues si queríamos ver el vídeo, ¿no? Pues del famoso en cuestión, que al pinchar en el play casualmente no funcionaba y nos salía una ventana diciendo que no teníamos el códec para poder ver ese vídeo, que teníamos que instalarnos este códec y que por favor descargáramos el códec de vídeo para poder ver el vídeo. Casualmente, otra vez, el códec como tal no era un códec, sino que era un troyano que luego iba a robar nuestra información y nuestros datos personales. Entonces, vemos que es un ataque muy sencillo de hacer, pero a la vez muy potente. También ellos utilizan estas técnicas, por ejemplo, para crearse identidades falsas en Internet. Porque muchos de los servicios que creamos hoy en día, por ejemplo, como Twitter, cuando queremos hacernos un usuario de Twitter, vemos que nos pide un captcha. De hecho, en muchas páginas que accedéis, pues aparece un captcha como este, que muchas veces es muy difícil de leer, donde tenemos que meterlo para demostrar que somos una persona, que no somos algo automatizado que está creando millones de usuarios por minuto. Entonces, los creadores de malware son muy inteligentes y lo que, por ejemplo, pueden hacer es que una vez que infectan nuestra máquina con un troyano, nos sacan este tipo de pantallas diciendo o metes este captcha o en 60 segundos tu máquina se va a acabar. Entonces, y realmente se apaga la máquina. Con lo cual nos hace ir rompiendo captchas, que si nos fijamos este captcha es igual que el de Twitter, y sin querer nosotros estamos siendo un poco conejillos de indias o cobayas, rompiendo captchas para los malos, para que nuestro ordenador no se apague, y a la vez están creando identidades de Twitter o otros servicios que utilizan para otro tipo de ataques. Es decir, nuestra entidad también está siendo reutilizada para poder poder hacer pues, otras actividades fraudulentas. Lo mismo también vemos utilizando otros, en este caso la Policía Nacional, como excusa para pedirnos cierta información. En este caso, pues diciendo que ha habido un problema pues tienen que hacer un esclarecimiento de temas de antidrogas y que por favor mandemos ciertos datos. Es decir, siempre buscando esa forma de picar al usuario para que se preocupe o muestre interés y venda unos datos. O en el caso más concreto del virus de la policía, que también, como he comentado, seguro que lo hemos sufrido muchos, o por lo menos familiares o amigos, donde lo que hacían era cifrar todos los contenidos del disco para pedirnos un rescate. Ese rescate al principio pues eran unos 100 euros, luego fue subiendo hasta 300. Por supuesto, las formas de pago que aparecen aquí no son transferencias bancarias para que sean fáciles de seguir, sino, por ejemplo, son pagos online, que es UCash. Y utilizaban la imagen de la policía o incluso de la Guardia Civil, es decir, algo que nos diera un poco respeto,
pues para hacernos pagar. Pues un poco diciendo que en nuestro ordenador había encontrado, por ejemplo, fotos de pornografía infantil o tipos de violencia y que o pagábamos rápido o íbamos a tener una denuncia o la Policía Nacional iba a aparecer en nuestro domicilio. Es decir, ese tipo de ingeniería social. También para pedir nuestros datos y robar nuestra identidad, muchos troyanos, mucho malware lo que hacen es el secuestro de navegador, que es un truco muy sencillo, que por ejemplo, si esto es la página inicial del Santander, donde metemos nuestro usuario y contraseña, lo que hacen los troyanos es meter más campos, simulando que el banco, en este caso, nos pide esos datos. Si vemos, esto sería la página de un PC limpio y esta es la página de un PC troyanizado. Si nos fijamos, ha aparecido un tercer campo, clave de transferencias, que en el limpio no aparece. Y esto es lo que meten los troyanos y pueden meter todos los que quieran. Por ejemplo, pueden meter, dime tu número de tarjeta, tu PIN de la tarjeta, tu fecha de caducidad, tu CVV, es decir, todos los datos que ellos quieran, y nosotros pensando que estamos en el banco y que es el banco el que nos lo está pidiendo, estamos dando datos que pertenecen a nuestra identidad. Y también en los móviles. Hoy en día no nos libramos tampoco de estas amenazas, puesto que en los móviles lo más común es, por ejemplo, que encontremos, sobre todo para Android, que es en las charlas de anteriormente, de esta mañana, hablaban, ¿no?, de que es más abierto, existe más malware, por ejemplo, Apple es más cerrado. Pues imaginemos que yo no quiero pagar WhatsApp, que vale 0,89 o 0,99 al año, y aparecen unas aplicaciones que parecen WhatsApp gratis ilimitado. Por supuesto, no son WhatsApp verdadero. De hecho, si nos fijamos en el nombre del desarrollador, aparece que pone Isla Booty. Es decir, es un nombre súper extraño, ¿no? No siquiera es WhatsApp. Y tiene 13 comentarios, bueno, no parece eso mal, pero si yo me instalo esta aplicación o cualquiera de estas que son WhatsApp falsos que están en Google Play, lo que van a hacer es, sí, me van a instalar un WhatsApp, pero también van a troyanizar mi móvil y me van a robar datos que pertenecen a mi identidad. Es decir, de estos, si nos fijamos, son todos WhatsApp falsos, donde vemos que el desarrollador es diferente cada uno de ellos, el icono es diferente, y lo que intentan hacer es aplicaciones de pago que son muy usadas, pues darlas gratis, pero claro, no son las verdaderas, sino son troyanizadas para robar luego nuestros datos. Por ejemplo, este caso concreto de este WhatsApp falso, este a mí me parecía muy interesante, porque si nos fijamos aparece que había más de 10.000 descargas de este WhatsApp falso de Google Play. O sea, más de 10.000 personas se habían descargado. Para evitarse pagar esos 0,89, pues seguramente tengan que pagar mucho más del robo de información que les hayan robado de su teléfono móvil. Y con ello, con cualquier otro tipo de aplicación en los móviles que se usen de forma masiva, como por ejemplo Minecraft. Seguro que muchos de vuestros hijos, amigos, sobrinos usan Minecraft, que es un juego de furor en Internet. Pues el Minecraft vale unos 6 euros, es un juego caro para un móvil, que es el verdadero, es el que aparece a la izquierda, 5,49 euros. Y como es algo caro, pues también aparecen multitud de aplicaciones maliciosas que dicen que es el Minecraft gratuito, pero claramente no lo es, sino que también van a robar tus identidades. Por lo que vemos que aquí también se cumple la máxima, ¿no?, de que tanto en el phishing como en los móviles, como en los troyanos, pues si parece que anda como un pato y se mueve como un pato, es un pato. Es decir, si WhatsApp es de pago o Minecraft es de pago y alguien me lo quiere dar gratis, pues antes se decía que no hay duros a 4 pesetas, ¿no? Pues ahora no se puede decir algo parecido, pero realmente no existe nada que sea pago y que luego sea gratuito. Y siempre que salga algo así es porque nos quieren engañar, nos quieren robar nuestras identidades. Entonces, en las redes sociales pasa lo mismo. Muchas empresas, gobiernos, administración pública utilizan redes sociales para comunicarse con los ciudadanos, con sus clientes, con sus partners, con sus socios, con cualquier persona. ¿Y qué problemas tenemos? Que también es fácil robar el usuario y la contraseña de esas redes sociales. Es decir, también estamos robando la identidad de la persona que está controlando esa red social. Un caso muy concreto que tuvo mucha repercusión fue el de la Casa Blanca, donde pues Associated Press, que es muy reconocida en el mundo periodístico, pues de repente dijo que había habido 2 explosiones en la Casa Blanca y que Obama estaba muy herido y que casi estaba a punto de morir. ¿Qué pasó? Ya vemos aquí, en este momento había como 3.000 retweets, pero esto fue muy rápido, luego hubo cientos de miles de retweets, es decir, eso se propagó como la pólvora en Twitter. ¿Qué pasó? Pues que la bolsa, en este caso esta es el Dow Jones Industrial, en ese mismo momento bajó un montón, puesto que todo el mundo pensaba que había habido un ataque terrorista contra la Casa Blanca. Simplemente por mandar un tweet, en este caso usurpando la identidad de Associated Press de alguien que le había robado el usuario de contraseña. Y lo mismo en España, por supuesto, pasa lo mismo. He puesto 2 ejemplos al azar, no por hacer daño a nadie, para que veamos un poco el mismo caso. En este caso, por ejemplo, del PSOE, que alguien puso algo en contra de la candidata de las europeas del PSOE,
porque alguien le había robado el usuario y contraseña. Luego el PSOE, por supuesto, dijo que le habían hackeado la cuenta, etcétera. Pero esto lo estamos viendo en todos los lados. Por ejemplo, este es otro caso de nuevas generaciones del PP. Es decir, hemos visto multitud de partidos políticos, multitud de políticos que también seguro que habéis visto que de repente incluso publicaban juegos que estaban jugando y decían que habían sido sus hijos los que habían publicado esos tweets, etcétera. Es decir, en esos casos no hay robo de identidad, pero sí que también existen muchos robos de identidad donde alguien roba la identidad y puede pues meter tweets que pueden hacer bajar la bolsa, pueden perder credibilidad. Imaginaos que eso se hace, que el del PSOE aparece el mismo día de las elecciones, pues puede hacer un gran daño, por ejemplo, al resultado de las votaciones. Entonces, ¿qué datos tenemos en las redes sociales? Pues yo creo que nos sorprenderíamos. De hecho, vamos a ver ahora un vídeo donde podemos ver qué datos realmente tenemos en las redes sociales. Dag Fien. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja. Insecten. Alsjeblieft. Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Sorry. Een moto, oranje. Pats erop. Zenit? Oui, bien. Je hebt een vriendin, Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De 4e, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is het met je spierscheur? Maison rouge, balkon, blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97. Last month you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? De los datos. De hecho, yo creo que nos quedaríamos solucionados si viéramos los datos que tiene. De hecho, Google tiene una opción donde podemos ver todos los datos que tiene Google sobre nosotros y Facebook también. Podemos descargar los datos que tienen sobre nosotros, que no sé si nos darán todos o parte, pero os aconsejo que hagáis ese ejercicio porque os podéis quedar alucinados, como se quedaban los del vídeo, de toda la información que tienen de nosotros, ¿no? Y es parte de nuestra identidad que queremos proteger con la privacidad que nosotros todos deseamos. Y nada más. Así que muchas gracias y si hay alguna pregunta.